médico y asistencia social. Tengan ustedes desde el Ministerio de Educación, la Dirección de Formación Inicial Docente, un cálido saludo, ¿no? De parte también de nuestro director Manuel Armas Reaño. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que tiene como objetivo brindar orientación sobre las barreras para el aprendizaje y ajustes razonables en la formación inicial docente dentro de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento que establece en el marco legal para promover la igualdad, la protección y la inclusión plena de las personas con discapacidad, ¿no? En todos los ámbitos de la vida en nuestro país. Vamos a iniciar esta charla indicándoles que se hemos alcanzado por el chat de esta plataforma Teams, ¿no? Los enlaces, el primero para registrar asistencia, uno segundo que en breve iremos colocando, que es para formular las preguntas, y el tercero, ¿no? Para recoger las preguntas que se está realizando, que se realizarán a nuestra expositora invitada. Para esta ocasión tenemos la presencia, ¿no? De una destacada profesional que nos acompaña Juana Rosa Rodríguez Acosta. Nuestra invitada es psicóloga de formación, licenciada en psicología, actualmente es jefa de la unidad de bienestar y empleabilidad del Instituto de Educación Superior Pedagógica Hermano Victorino del Orgo y Cochea de Catamarca. Ella es docente universitaria, ¿no? En diversas universidades, docente en el Instituto Superior Pedagógico también Público Indoamericana, ha realizado acompañamientos y ha sido tallerista de complemento escolar en la UGEL de Ascope, ha hecho estudios de doctorado en psicología, ha estudiado en el Colegio Nacional Mixto de Cartavio, ha estudiado en la Universidad de César Vallejo de Lima y estudió en la Escuela de Formación Pedagógica Indoamericana en La Libertad. También ha hecho estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Con esta breve presentación de su vida profesional, recibimos entonces a nuestra invitada, la licenciada Juana Rosa Rodríguez Acosta, a quien le damos una cálida bienvenida por estar con nosotros. Muy buenas tardes, licenciada Rodríguez. Un gusto tenerla aquí en el Ministerio de Educación y en especial en la Dirección de Formación Inicial de Segundo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todo el público en general. Es un honor darles la bienvenida también a esta charla que va a ser un espacio de reflexión y aprendizaje, donde vamos a fortalecer nuestras competencias con nuestro único objetivo, el bienestar y el fortalecimiento de nuestros estudiantes en toda su plenitud. Es por ello que este tema es de mucha importancia como profesionales en la materia y como profesionales que formamos parte de los de UVE dentro de los servicios complementarios. El tema básicamente está relacionado con la identificación de síntomas y signos psicológicos en la prevención del suicidio. Bien, podemos pasar la diapositiva, por favor. Bien, este caso que voy a presentar es a partir de situaciones ficticias y adaptadas también, con la única finalidad de poder identificar las señales que suelen describirse en la literatura sobre lo que es pensamientos suicidas. Nuestra finalidad es únicamente pedagógica, ya que debemos ayudarnos a identificar esas señales como docentes en las aulas y poder reflexionar y actuar de forma responsable. Entonces, miren, acá tenemos un caso. En este caso se refiere a María, 18 años. En las últimas semanas dejó de participar en clase, sus calificaciones cayeron y evitó el contacto con sus compañeros. Antes, en el chat del curso era activa, ahora solo entra y sale. Una tarde llamó la atención, envió un mensaje a su compañera diciendo, no quiero seguir, ya acá no estoy bien en este mundo, y al día siguiente intentó quitarse la vida. Fue atendida y permanece en tratamiento psicológico y familiar. Entonces, nosotros preguntamos, ¿este caso puede suceder en las aulas? ¿Qué vamos a hacer? Siga, por favor, pase la siguiente diapositiva. Bien.
¿Qué harías tú si observaras a un estudiante en esta situación? Como docentes, ¿qué haríamos? Nosotros estamos en aula y de repente el estudiante como tutor se acerca y te cuenta, profesora, yo ya no puedo estar acá, ya de repente nadie me quiere, me estoy despidiendo. Entonces ahí es donde el docente tiene que identificar estas señales y actuar rápidamente. Tan importancia es conocer esas señales visibles y más la acción oportuna, tú docente que me estás escuchando, puede salvar esta vida. Entonces, para ello es que debemos estar preparados. Siga, por favor. Es necesario también, estimados públicos, conocer las estadísticas reales. Miren acá, nos habla que el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe en el año 2024, en trabajo de investigación, nos habla de más del 20% de estudiantes en educación superior presenta síntomas de depresión o ansiedad. Eso conlleva a que nuestro país no esté ajeno a eso. Y eso también observamos en nuestras instituciones donde laboramos. Nosotros como docentes, el lugar más apropiado para poder detectar estas señales de alerta es en nuestras aulas. Es para ello que nosotros debemos identificarlos. Entonces, el rol del docente en las aulas es detectar tempranamente y prevenir. Y para ello, pues, tenemos que tener ciertos conocimientos, instrumentos para poder nosotros derivar a servicios complementarios, en este caso, psicológico, psicopedagógico. Bien, siga, por favor. Cuando nosotros hablamos de los pensamientos suicidas, tenemos que conocer los términos fundamentales, términos básicos. Como docentes, nosotros en las aulas no podemos hablar a un estudiante de trastornos mentales. Como docentes, nosotros en nuestras aulas tenemos que hablar de problemas emocionales, términos coloquiales. Ese es nuestro término, en la cual observamos en nuestras aulas que nuestro estudiante está triste, está irritable, de repente está aislado y podemos decir tiene problemas emocionales. Pero para nuestros profesionales en la materia, en el caso de los servicios, en el caso de los profesionales en psicología, pues ellos sí tienen que tenerlo el término bien claro, ¿cierto? Y hablamos de la determinación exacta, que estos problemas emocionales vienen a ser son trastornos mentales, según la OMS, dentro de lo que es el CIE-10, que son trastornos mentales con alteraciones de ánimos, pensamientos o conductas. El CIE-10 también lo diagnostica como trastornos mentales. Entonces, los profesionales en la materia de la psicología nos dirán, son trastornos mentales cuando se diagnostica o cuando se evalúa, ¿no?, a un estudiante de repente en caso de depresión, ansiedad. Y en el caso de los profesores, pues nosotros tenemos que tener el término de problemas emocionales. Siga, por favor. ¿Para qué identificar estos problemas? ¿Para qué identificar estos términos? Porque debemos tener también cuidado en cómo nos expresamos. A veces podemos hablar de repente en forma, de repente, sin intención, pero podemos a la otra parte, al paciente, generarle ciertas alteraciones emocionales. Ahora, ¿cuáles son los problemas emocionales comúnmente que encontramos en el aula? Si estamos en el aula, los docentes con nuestros estudiantes, comúnmente encontramos nuestros estudiantes nerviosos, estamos explicando en clase, no se me concentran, entonces ahí hay un problema emocional. Y dentro de su clasificación lo consideramos una ansiedad, cuando está propiamente dicha diagnosticada. Luego, en aula también podríamos encontrar a nuestro estudiante
dialogando de repente con una, especialmente con una amiguita, teniendo de repente conductas de despedida. A veces puede ser que les regala algo porque se está despidiendo, o haciendo comentarios de muerte, me voy, ya no sirvo nada acá. Entonces son pensamientos suicidas. Entonces yo como tutor o como docente debo escuchar rápidamente y actuar rápido. En el aula también encontramos muchos de nuestros estudiantes que están aislados, tristes, a veces van a clase, a veces no van a clases, tienen miradas pues evasivas, su rendimiento bajó considerablemente, no es normal. Entonces, esto conlleva a un problema, ¿no? Lo que es la depresión. Siga, por favor. Ahora, les decía que tenemos que determinar a qué se refiere pensamientos suicidas. Por ejemplo, tenemos, según el DSM-5, no lo reconoce como un trastorno, pero sí como una condición clínica. Quiere decir, desde el punto de vista psicológico y médico. Ahora, un pensamiento suicida es un conjunto de conductas emprendidas por la persona con la expectativa de que dichas acciones conduzcan a su propia muerte. Ahí está. ¿Y qué nos dice el CIE-10? Que son lesiones autoinfligidas intencionales. Entonces, es necesario conocer estos términos cuando hablamos de este tipo de tema. Y estos son los documentos internacionales que nos ampara como especialistas en la materia en la parte de la psicología y la psiquiatría. Entonces, de forma coloquial, decimos que un pensamiento suicida viene a ser un intento de suicidio que ocurre cuando una persona trata de hacerse daño con la intención de morir, aunque no siempre lo logre. Siga, por favor. Bien, entonces, ahora tenemos claro lo que es el pensamiento suicida. Ahora nos vamos a observar los síntomas. Síntomas psicológicos. Estamos en aula. Como docentes, nosotros estamos en aula. Y de repente estamos conversando con nuestro estudiante. Y en ese conversatorio puede ser que se encuentren una relación de síntomas que nosotros como docentes solamente observamos y escuchamos. Por ejemplo, pensamientos de muerte, deseo de estar muerto, ideas de suicidio. Ojo, alerta docente en el aula, por favor. Incluso algunos de nuestros estudiantes planifican estas situaciones, imaginan, describen cómo lo van a hacer, dónde y cuándo suicidarse. Entonces, acá también tenemos que tener bastante preocupación en este caso. Otro de los síntomas es que siempre expresan no hay salida, nada va a mejorar, sienten sentirse una carga con la familia. Fíjense ustedes que en esta situación siempre el problema es que en la familia tiene problemas también emocionales, problemas sociales, y eso conlleva a que estos tipos de estudiantes pues tengan, ¿no?, estos tipos de pensamientos. Entonces, mucho tiene que ver lo que es el diagnóstico familiar. Luego encontramos otros síntomas: culpa, vergüenza, humillación. Sienten un vacío grande. A veces se acerca un estudiante y te dice: profesora, no sé qué tengo, pero me duele mi corazón, siento un vacío. Tengo pensamientos de que no aporto nada, soy un fracasado o fracasada. Imagínense ustedes hasta dónde es sus pensamientos de ellos, que son subjetivos, es de ellos, y que nosotros como docentes solamente escuchamos. Otros de los síntomas es que a veces vienen nuestros estudiantes y lloran
lloran desesperadamente, tienen una tristeza y que a veces nosotros nos sorprendemos. Lo que hacemos es abrazarlos únicamente. Tienen una irritabilidad, un vacío, miedo. Algunos vienen y te dicen, no duermo, profesor, hace varios días. ¿Qué me pasará? No he desayunado, no he almorzado. Entonces, alerta, pérdida constante de energía y expresan siempre en estas situaciones, nadie me entiende, estoy sola, me voy. Entonces, todo esto son expresiones de nuestros pacientes que son subjetivas y que nosotros tenemos que memorizarlo como docentes en el aula para poder actuar bien. Siga, por favor. Ahora, es necesario también, como profesionales acá en la materia, en el servicio de psicología, en psicopedagogía, que el docente deriva a hacer de psicología y el profesional no solamente evalúa la parte subjetiva, sino ya la objetiva, es la parte clínica. Entonces también hay signos acá. Ya no podemos hablar de síntomas, sino de signos. Hablar abiertamente de querer morir o suicidarse. Miren cómo es que ya el especialista, en este caso, lo está evaluando clínicamente. Regalar objetos valiosos, redactar carta de despedida, buscar medios para suicidarse. En algunos casos se observa, compran sus pastillas y las toman. Entonces, esto son los signos psicológicos conductuales. Asimismo, otro de los signos es el retiro social. Se van aislando de las aulas, ya no van a clase, sus asistencias son esporádicas, sus notas van bajando, ya no se agrupan, solamente de repente una amiguita, de repente más íntima, ya no socializa. Asimismo, ligado a eso, viene el descuido de la higiene. Ya su aspecto físico va cambiando rotundamente, como su autocuidado de su alimentación. Otro de los signos también que están presentes son los cambios bruscos de conducta, ¿no? De tristeza extrema a calma repentina. Algunas veces está demasiado triste, llora en el aula desconsoladamente y después de semanas está tranquila y nuevamente vuelve a recaer. No es porque esté tranquila ya, no. Nuevamente vuelve a recaer y hay que ahí estar acompañándolo a estos tipos de problemas. Inquietud constante, movimientos repetitivos, incapacidad de permanecer quieto. Cuando se le realiza el diagnóstico, cuando se le realiza el diagnóstico o conversamos como docentes con estos estudiantes, siempre tienen esa característica, ¿no? De estar ansiosos, de estar moviéndose. Su mirada es perdida, tienen siempre un llanto frecuente, su tono de voz es bajito. Entonces, debemos tener en cuenta todos estos signos. Conducta violenta o irritabilidad. Falta de desempeño, falta de interés y ligado a esto también, nosotros podríamos describir que algunos pacientes pues no necesitan el acompañamiento. Se rehúsan. Entonces ahí que debemos tener bastante cuidado. No quieren nada. Bien, entonces para nosotros tener una buena evaluación clínica, siempre debe integrarse ambos. Los síntomas subjetivos, lo que dice el paciente, y los signos observables. Entonces, con esto tendríamos nosotros un buen diagnóstico.
Bien, seguimos. Seguimos. A ver. Rol del docente en el aula. Y esto es lo más principal. A ver. Lo más principal. En el aula. Como docentes, nosotros estamos en el aula y lo que hacemos es observamos a nuestros estudiantes. Y lo que tenemos que hacer es registrar estas conductas. Registramos conductas. Observas y registras. Tú no diagnosticas, solamente observas y registras. Docente, ¿sí? Luego que observamos, registramos, conversamos en privado con nuestro estudiante. Pero para ello hay algo fundamental que tenemos que conocer. Y es esa relación de confianza, de empatía, de solidaridad. Si no se establece esta relación de confianza, pues no puede nuestro estudiante confiar en nosotros. Entonces, es necesario. Los psicólogos lo llamamos el rapport. Nosotros, los docentes, lo llamamos la relación de confianza, de empatía, de acompañamiento, de solidaridad. Una vez que se estableció esa relación de empatía, podemos detectar estas señales ya con todo lo que ellos nos cuentan. Luego aplicamos todos nuestros instrumentos como docentes y derivamos a V, Servicio de Psicopedagogía. Lo que tenemos que tener en cuenta, estimados público acá presente, es no dejar solo al estudiante si hay riesgo de suicidio. Tenemos que siempre seguir y acompañándolo como tutores o como docentes. Acompañar y dar seguimiento. Siga, por favor. Bien. ¿Qué señales observas el docente en el aula? Lo que comúnmente observamos, mi estudiante ya no llega puntual, llega tarde, descuidado, en la parte física, sus asistencias va cambiando, su rendimiento va bajando, se va aislando, se va retirando de actividades y de pronto observamos de repente que llora sola o de repente llora con su compañerita, está irritable y tiene siempre pensamientos negativos, en este caso sobre muerte o va a desaparecer. Cambios en su apariencia y en su higiene, estos son clave. Entonces son las señales que siempre observamos en el aula. Siga, por favor. Bien, entonces, acorde a nuestra labor docente y tutor o tutora, también podemos utilizar fichas de observación. Nosotros lo llamamos herramientas prácticas de tamizaje del docente en el aula. Estas son las que tenemos que aplicar. El PHQ-2, que son 2 preguntitas simples, que se mide la depresión, y junto al ASQ, que son 4 preguntitas de riesgo de suicida, entonces lo aplicamos y con ello nosotros tenemos ya una herramienta de tamizaje. Entonces, esta fichita tiene esas preguntas y te da un resultado y con esas uno ya puede derivar y te ayuda. Y son básicamente estas fichas, está identificado lo que es las señales de riesgo de pensamiento suicida. Entonces, el rol del docente no es diagnosticar. Eso nosotros no podemos hacer los docentes, pero sí podemos identificar riesgos a través de esta ficha de tamizaje. Y luego llenamos esta ficha y lo derivamos.
quien diagnostica, quien lo evalúa, es servicio psicopedagógico, psicológico, que ya lo va a evaluar de otra naturaleza. Pero sí, con esta ficha de tamizaje podemos nosotros también ayudarle a servicio psicológico, porque ya hay un antecedente. Entonces, es simple y es fácil de hacerlo. Siga, por favor. Bien, ahora, toda institución tiene sus protocolos y CV, Unidad de Bienestar y Empleabilidad, también tiene sus protocolos. Servicio psicológico tiene su protocolo, servicio social y médico. Pero nuestras aulas también debe existir protocolos y el docente o tutor debe tener su protocolo. ¿Cuál es el protocolo operativo? Observo que un estudiante tiene este tipo de situaciones o problemas emocionales, observo, registro en una fichita de observación que también está elaborado con todas las señales de lo que corresponde a pensamiento suicida. Luego, el siguiente protocolo es conversar con la estudiante en privado, siempre tratando de establecer esa relación de vínculo empático para que puedas tener esa confianza en nuestro estudiante. Utilizar el tamizaje, la ficha de tamizaje, el PHQ2 y el ASQ. Luego evalúo y si sale positivo lo derivo a servicio psicopedagógico. Y quizás ahí ya con sus protocolos hará también su evaluación y si es el estado es riesgo alto, lo deriva a un centro de salud comunitario de acuerdo a sus protocolos. Entonces, miren la importancia de tener un protocolo, no solamente en V, sino también en las aulas, con nuestros docentes que están trabajando el día a día con nuestros estudiantes. Tener un plan de seguridad, de acompañamiento al estudiante y, sobre todo, el registro debe ser confidencial. Solamente debe conocer mi tutor y mi estudiante, V, para evitar estigmatizaciones o revictimizar al estudiante en cuanto a sus problemas emocionales. Hay que tener bastante cuidado en tener estos casos bajo confidencialidad. Tenemos también el protocolo de acción, nosotros lo llamamos protocolo de semáforo, donde riesgo bajo se deriva a V y se va acompañando, riesgo moderado se deriva el mismo día, y cuando el riesgo es alto, porque encontramos en las aulas riesgos altos, no debemos dejar solo. Tenemos que rápidamente derivar a servicios psicopedagógicos, luego centro de salud comunitario y activar el protocolo. Entonces, esa es la forma como se tiene que trabajar. Siga, por favor. Bien, entonces, después de haber explicado toda esta literatura, todos estos protocolos establecidos, ¿qué debes hacer, docente, en el aula ante casos de depresión, ansiedad o riesgo suicida? ¿Qué debemos hacer? Ahora que ya podemos identificar las señales de riesgo, nosotros en el aula, como docentes, como tutores, tenemos que prestar atención a nuestros estudiantes. Nos necesitan. Y especialmente cuando un estudiante tiene bajo rendimiento, es por algo, siempre hay algo que observar, preguntar. Luego, con un tono empático, poder acercarse a ellos, entrar en su mundo, de repente con algunas palabras. He notado que estás callado, te pasa algo, cuéntame, yo te puedo ayudar. Luego se establecen las señales de riesgo, ¿no? Donde de repente en ese rapport, con esa confianza, el estudiante te diga, me siento una carga, Miss, ya no puedo más,
ya no sirvo acá. Entonces, actúa, docente. Tienes que actuar rápidamente. No se puede permitir incrementos de tasas de suicidio con nuestros estudiantes. Eso no se puede. Entonces, en resumen, docente o tutor, por favor, se establece sus fichas de observación, sus tamizajes iniciales y se deriva a AV. Luego se irá a servicio psicopedagógico, a servicio de salud y se deriva a los centros de salud comunitarios, ¿no? Bien, siga por favor. Cada institución tiene sus redes de apoyo establecidas con alianzas. De acuerdo a sus protocolos, ya ustedes lo van a ejecutar. El red de apoyo de un instituto en el nivel 1 es docente, más tutor, más psicólogo de V. Ese es el nivel 1. El nivel 2 es derivación externa a un centro de salud comunitario, un centro de salud. Si es que no está de repente en los protocolos o en las instituciones este nivel 2, es necesario formar alianzas con centros comunitarios o de salud para que nuestros chicos sean atendidos fuera. Saben ustedes muy bien que V tiene sus servicios complementarios, pero son preventivos, promocionales, más no pues son de rehabilitación y todo lo que se necesita cuando son casos extremos. Y luego tener una línea de ayuda, ¿no? Siga. Bien, entonces, a partir de ahora, docentes, tenemos que tener en claro lo siguiente. Nosotros no diagnosticamos para nada, pero sí, dentro de nuestra experiencia en las aulas, nosotros observamos. Y dentro de esa observación nosotros podemos identificar y que van a servir de muy gran ayuda. Luego derivamos. Docentes debemos cuidar la confidencialidad. No podemos generar estos casos como un chisme, ya que nuestros estudiantes que tienen este tipo de problemas podríamos ocasionar una revictimización o una estigmatización, que es lo más perjudicial para ellos. Esto es reservado. Algo que quiero sugerirle a todos los docentes es la empatía, la escucha. Tenemos que saber escuchar, no debemos juzgar, debemos entender, debemos generar esa línea de conexión, de confianza con nuestro estudiante que nos cuente, ¿no? Promover un clima inclusivo en el aula es fundamental. Todos deben estar atendidos ahí y que todos se dé en un ambiente de convivencia armónica, democrática, siempre también ligado a lo que es las normas de convivencia, que son fundamentales para poder lograr un clima en el aula. Siga, por favor. Un docente atento puede salvar muchas vidas. Un docente que observa a nuestros estudiantes es un docente que se va a agradecer en el futuro de esa vida, que si es que nosotros no observamos y lo dejamos, va a ser un dolor grande para la familia, para los docentes y para la institución y para el progreso de nuestro país. Entonces, eso es lo que debemos tenerlo en cuenta. Debemos promover una cultura de cuidado y apoyo en el aula, que no solamente debemos decir, pues, V o servicio psicológico está ahí. Nosotros como docentes también tenemos que trabajar en esto, en la parte preventiva, en la parte de la organización, de una cultura de cuidado, para poder lograr que nuestros estudiantes puedan lograr sus metas
y también nosotros desarrollar en ellos competencias, lograr una formación integral. Bien, diga por favor. Bueno, esta es la información que se ha considerado científica y bueno, me queda más que agradecerles a ustedes por su escucha y espero haberles ayudado en esto en cuanto a los problemas emocionales que existen en las aulas y a veces no sabemos de repente identificar o actuar, ¿cierto? Responsablemente. Entonces, bueno, eso es todo. Bien, recordarles que todavía no hemos terminado, estimados participantes, hay otra parte más. Recordarles que en el chat de esta sala se encuentra el registro, el enlace para el registro de asistencia. Por favor, dirigirse al chat de esta sala. También les vamos a compartir un enlace en este momento para que puedan ustedes realizar las preguntas a nuestra ponente del día de hoy. Y ahí está, en el chat de esta sala está para que ustedes puedan realizar sus preguntas a través de un enlace. También vamos a compartir, vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer algunas preguntas directas. Víctor, ¿me escuchas? Bien, entonces, estoy habilitándolos, a ver un ratito, voy a habilitar los micrófonos. Lo que sí les quiero pedir que por favor puedan digitalmente levantar la manito. Ahí está solicitando la manito para hacer alguna pregunta. Por favor, las preguntas que vayan a realizar a nuestro ponente, que sean preguntas del caso. Si hay otras preguntas que no corresponden al caso, eso me corresponde responderlo, pero en otra oportunidad. Ahorita las preguntas tienen que ser dirigidas al caso, por favor, que estamos atendiendo el día de hoy. Entonces, ha levantado la manito el señor Víctor Reyes Trejo, tiene el micrófono y luego de ello va a participar Julie Rojas. Entonces, señor Víctor Reyes Trejo, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, licenciado Víctor, licenciada Juana, buenas tardes. Les habla el psicólogo Víctor de acá del Instituto Superior Fray Florencio Alegre Pascual. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si es que pues tengo una estudiante con depresión severa que está diagnosticada lleva tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero el docente no se involucra, es insensible en cuanto a la situación de la alumna? Se podría, no sé, realizar un informe o un proceso disciplinario en cuanto al docente que no quiere involucrarse en el caso. Eso más que nada es mi pregunta, licenciada Juana. Gracias. Bien, sí. La importancia de trabajar con los docentes y con los tutores en el acompañamiento y seguimiento en estos casos de problemas emocionales graves. Si la institución ha formado un comité de tutoría en la cual tienen su reglamento también interno y tienen sus funciones especificadas en el reglamento interno, entonces no tendría por qué suceder ese caso, porque dentro de la función del tutor es acompañar y seguir, hacerle un seguimiento a estos problemas, puesto de que no podemos dejarlo a nuestro estudiante con ese problema suelto. En el aula se tiene que trabajar. Pero si en caso no existe un comité de tutoría y no se ha dado a conocer lo que es sus funciones, pues
se tiene que establecer, porque de lo contrario no está en el reglamento interno. El reglamento interno es un documento, digamos, dentro de la institución legal para que puedan el resto, todos los miembros de la comunidad, pues cumplir sus funciones. En ese caso no sabríamos cómo está su institución, pero sí es fundamental que el tutor o docente trabaje en eso. V tendría que realizar ese comité de tutoría, la jefa de unidad de bienestar y empleabilidad, lo más pronto posible. Muchísimas gracias por su respuesta, estimada Juana Rosa. Vamos a darle permiso, el pase a Julia Rojas para que pueda hacer su pregunta. Julie Rojas, perdón, puede hacer uso del micrófono. Sí, especial. Hola, ¿me Parece escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya, sí, es Julie, el nombre es Julie Rojas. Muy buenas tardes, especialista Víctor y licenciada Juana. Les saluda la licenciada Julie Taya Rojas Chávez, de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público Bilingüe de Ucayali, encargada del área de psicopedagogía, tutoría y orientación psicopedagógica. Comentarles más que todo, licenciada, gracias por la ponencia, muy interesante el tema, ya que hace poco también un poco se conmemoró la sensibilización de la prevención del suicidio, ¿no? Cuya fecha visibilizar, ¿no? Y visibilizar esta problemática en la sociedad. Nuestra escuela, en realidad justo usted hablaba de los tamizajes, ¿no? Comentarles que nuestra escuela desde el área, desde V, desde dirección, se ha estado programando actividades, en este caso tamizajes, ya que tenemos dos aliados estratégicos, el puesto de salud que es cercano a nuestra jurisdicción, que es el puesto de salud Bellavista. Tenemos al Centro de Salud Mental Comunitario Benamanati, que también es muy conocido acá en Ucayali, y con ellos hemos estado trabajando en cuestión de la parte preventiva. Hemos realizado tamizajes de prevención de consumo, hemos realizado tamizajes de salud mental, ¿no? Y con lo que es Benamanati, que es el centro comunitario, se está realizando justamente este tamizaje de la prevención de suicidio, ¿no? Pensamiento de suicidio. Y ya se inició incluso las intervenciones, ¿no? Los psicólogos muy disponibles del centro comunitario. Hemos estado organizando las primeras intervenciones que se está realizando a los estudiantes. Y bueno, por esa parte estamos avanzando muy bien de los casos. Si bien es cierto, no es de repente tan visible identificarlo, pero es mejor tener aliados como los de, ¿no? los de esta entidad para poder identificar, ¿no? Desde un primer momento. Y con los tutores también tenemos actividades, reuniones, se les está facilitando fichas de derivación. Como usted mencionaba en la ponencia, que la observación es uno de nuestros, vamos a decir, una de las formas más, o el primer paso, ¿no? Para que ellos como docentes también puedan identificar, si bien es cierto, no pueden diagnosticar, pero sí mediante una observación, mediante una conversación, ellos pueden tener como primera mano esta información, ¿no? Y poder derivar a las áreas o a los servicios que están, ¿no? Vamos a decir, con la disponibilidad y también con el canal para poder atenderlos. Y justamente la posta, al hacer estos tamizajes, hemos podido identificar estudiantes con nivel bajo, moderado y alto, para los cuales ya se está ¿Y cuál es tu iniciando. pregunta? Que ya se están encaminando estas actividades y no era pregunta, disculpe, solamente comentarles que esta actividad se está desarrollando en la escuela y favorablemente, como les decía, con los aliados, ¿no? Que tenemos y se está avanzando con la atención más que todo, ¿no? Y también con las derivaciones en caso de los estudiantes que han salido en alto. Gracias, nada más.
No, a usted, estimada Julie Rojas, parece que hubo una interferencia mientras conversaba alguien, seguramente utilizó el micrófono. Nos estaba comentando las acciones que venía realizando Julie Rojas en su institución, que nos parece bastante importantes también que los pueda socializar. Estimados participantes, nuevamente un último llamado, si desean hacer alguna participación, hacer uso del llamado de digital para poder cederle el micrófono. Es, a quienes deseen hacer alguna pregunta, levantar la manito de manera virtual para poder hacerles uso del micrófono. Muy bien, ahí tenemos a Ana María Ñahue Collavino. Entonces, estimada Ana María Ñahue, puede hacer uso del micrófono. Lo escuchamos. Estimada Ana María, puede Sí, hacer buenas uso. tardes. Sí, Ahora sí, le buenas escuchamos, tardes, ahora sí. sí. Especialista Víctor Hugo, buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta. Bueno, nosotros en la escuela Manuel González Prada, bueno, yo estoy a cargo de la Jefatura de Unidad de Bienestar y bueno, hemos estado trabajando con el equipo también de los profesionales, ya se han hecho las actividades también con los estudiantes y se entregó unas separatas a los docentes designados del acompañante de tutoría, ¿no? O sea, la comida de seguimiento a los estudiantes. Y en uno de esos casos se había derivado al psicólogo, la docente, pero sin embargo la docente quería ese diagnóstico, esa información. ¿Es necesario que reporte el psicólogo a la docente el diagnóstico del estudiante? Esa era mi pregunta, ¿no? No sé si es necesario o no es necesario, porque yo pienso que no, no sé, ¿qué me podría de repente la especialista, la doctora Juana Rosa me podría de repente responder, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo a los problemas que encontramos en nuestros estudiantes, vamos a suponer que es un problema de alto, por ejemplo, de depresión o ansiedad. Necesita nuestro tutor, que está a cargo del aula y del estudiante, hacerle un trabajo de acompañamiento y seguimiento. Cuando necesitamos que nuestro estudiante pueda, digamos, salir adelante del problema de depresión, no solamente tiene que trabajar servicio de psicopedagogía o centro de salud comunitario, también nuestro docente tutor tiene que trabajar en el aula, realizando acompañamiento en la parte académica, de repente un taller de tutoría grupal o individual ligado al problema que tiene. Entonces, para que pueda fortalecerse y salir de la situación. Cuando la situación es grave, se tiene que romper la confidencialidad porque nuestro estudiante está en un estado depresivo, un estado de ansiedad alta, necesita trabajar con varias alianzas, el psicólogo, el docente, el centro comunitario, psiquiatría. Entonces se rompe cuando hay situaciones de gravedad. Bien, no sé si habré respondido su pregunta, profesora Ana María. Sí, sino que la docente acompañante, sí, gracias, sino que la docente acompañante quería saber el diagnóstico, después había derivado al especial, a los profesionales, quería también ella saber que no lo había reportado, ¿no? O sea, quería el reporte del estudiante. Creo que ese, no sé si es confidencial la parte de atención al estudiante, pero sin embargo la docente insistía que quería ese diagnóstico del estudiante, ¿no? Para ver cuál era el que había evaluado en sí el psicólogo, ¿no? Esa era mi pregunta, de repente no me dejé entender. Sí, Gracias. por eso, de acuerdo a la situación, se debe hacer un informe a tutoría a la docente tutora para que pueda trabajar lo que tiene la estudiante. ¿Me dejo entender? Entonces, se Sí, tiene que informar. Se ok. mantiene la confidencialidad, se mantiene Ujú. la confidencialidad
y debe estar la confidencialidad entre lo que es el psicólogo, su tutor, jefa de V, a veces director cuando el problema es grave, entre ellos, pero en situaciones se tiene que romper. Entonces, en el caso de su estudiante, que quiere la maestra saber el diagnóstico para que pueda trabajar, es que se tiene que saber para que pueda trabajar el tutor, si no, ¿cómo va a trabajarlo? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Voy a retornar el pase a nuestro compañero Víctor Urbina para que pueda continuar en esta parte. Víctor. Buenas tardes. Gracias, Víctor Hugo. Entonces hemos terminado esta parte de la ronda de preguntas a nuestra invitada, la licenciada Juana Rosa Rodríguez Acosta, quien ha dado respuesta a las preguntas que nuestra audiencia en las diferentes regiones, institutos y escuelas han podido realizar esta tarde. Recordarles simplemente que hemos alcanzado en el chat de esta plataforma Teams el enlace de la asistencia, que es muy importante para nosotros. Todavía no están registrados todos los asistentes. Nosotros hemos compartido también el enlace de preguntas, aquellas preguntas que posteriormente a la cita que estamos desarrollando pudieran surgir, ¿no? Y también les estamos poniendo un enlace que es la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción para nosotros es muy importante y lo único que pedimos es que la llenen. Así que esos tres enlaces son importantes para todos nosotros y así que les pido por favor no olvidar llenar el enlace, ¿no? Si no hay más preguntas, a nuestra invitada. Veo que, a ver, veamos si existe alguien que desea participar todavía. A ver, revisemos el chat. No hay ninguna pregunta tampoco en el chat. Y tampoco no queremos dejar a nadie sin haber preguntado. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. ¿De dónde Buenas tardes. te comunicas? Soy Carlos Enrique Tabaratoche, encargado de la jefatura de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad del Instituto Pedagógico Hermano Victorino Lorgo y Coechea de Suiana. Bueno, no es el caso específico, ¿no?, de un problema de suicidio, ¿no?, de sospecha de suicidio, pero sí, o sea, de que una sospecha en lo que se refiere a problemas de personalidad. Hay un estudiante que tiende a aislarse, que muchas veces también, o sea, de que tiende a generarse situaciones de acercamiento afectivo con compañeras de su aula. Por otro lado, en algunas ocasiones se ha tornado violento con sus compañeros, pero en sí, o sea, de que a veces, o sea, incluso ha mostrado actitudes en las cuales, por ejemplo, como que estuviera perdido, ¿no? Y eso lo han apreciado, bueno, algunas personas, algunas autoridades. Que esto nos llevó incluso el año pasado a que el estudiante porque hubo cierta resistencia por parte de la madre de familia, la mamá del estudiante, que dicho sea de paso tiene 32 años, ¿no? Pero aún así está pendiente, la mamá está pendiente de todas sus actividades. Y a pesar de que hace como 2 años, 3 años venimos trabajando con la mamá, no hay recién se aprecia una actitud de desprendimiento de la madre. Quizá el caso de una mamá canguro, ¿no? Entonces, o sea, de que le pedimos de que su hijo sea evaluado en un centro de salud mental, porque ella dijo que lo iba a hacer, después que no le daban consulta. Bueno, a fin de cuentas de que en diciembre del año pasado le pedimos de que sea evaluado y que al momento de la matrícula presente el certificado de salud mental, ¿no? Y que, bueno, o sea, de que este año presentó el certificado del Centro de Salud Mental de acá de la ciudad, en la que se establecía de que no presentaba ningún tipo de problemas ni cognitivos, ni sociales, ni en el plan de la personalidad, ¿no?
Es decir, quería poner ese caso así en consulta para ver la opinión de ustedes también. A pesar de que los profesores también, por ejemplo, se les ha indicado de que en el aula lo hagan participar, ¿no? Que sus compañeros también lo involucran en sus grupos de trabajo. Quizá este año ha habido un pequeño cambio, pero no muy significativo. Quería tener la opinión también de los especialistas aquí presentes, ¿no? Muchas gracias, profesor. Adelante con la respuesta, licenciada Rodríguez. Sí, dentro de lo que corresponde la jefatura de unidad de bienestar, tenemos el enfoque inclusivo que debemos nosotros incluir a todos nuestros estudiantes, así sean estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidad, o problemas de otra índole. En este caso, para saber si mi estudiante tiene un diagnóstico real, es necesario que se evalúe con la constancia, sea por un centro de salud comunitario, por el psiquiatra especialista. Basado en eso, entonces, sería, en este caso, un diagnóstico real, y lo único que sí, ya pues a partir de ahí es que nos dice que está bien, no tiene ningún trastorno ni mental ni de personalidad. Entonces, nosotros lo que tendríamos que trabajar los docentes tutores de repente es el desarrollo de las habilidades socioemocionales, hacer un taller, trabajar para que de repente algunas de esas habilidades pueda aperturarse, fomentar y promoverlo. Y también ligado a eso, pues servicio de psicología, estar de repente trabajando esa parte, ¿no? De lo que el estudiante le falta, ¿no? Desarrollar. De no ser así, igual se tiene que solicitar la constancia de lo que es de un centro de salud comunitario, de una psiquiatría, ¿no? Porque de lo contrario, pues si eso perjudica al aprendizaje, al desenvolvimiento social del estudiante en el aula, pues no puede avanzar. Entonces, por ese lado tenemos que nosotros tener bien claro, ¿no? El diagnóstico real, y si no es así, trabajar lo que es la parte de los talleres socioemocionales en el aula, el docente, y servicio de psicología también trabajar para poder desarrollar sus habilidades, promover, madurarlo, ¿no? Pero ya tiene 32 años, ¿cierto? Entonces, algo que nos llama la atención. Sí, o sea, de que precisamente sí, por ejemplo, el servicio de psicología, el psicólogo que creo que está aquí presente en la reunión, él ya ha comenzado a trabajar con el estudiante, lo ha entrevistado y creo que también lo ha evaluado. Eh, lo que sí hemos encontrado, hemos identificado es de que la persona, el estudiante tiene la habilidad, o sea, por ejemplo, para la parte del dibujo, ¿no? Para la parte del diseño. ¿Por qué? O sea, porque él también ha estudiado en una escuela de bellas artes. Y por ahí le hemos encargado como que, bueno, o sea, la jefe de la unidad académica que también está involucrada en buscar la solución a su problemática, también, o sea, le ha encargado para ver si hace unos diseños en las paredes exteriores del instituto. Es decir, un poco como para fortalecerle su autoestima, hacerlo sentir útil, ¿no? En tal sentido de que a ver si notamos algunos cambios. Él está interesado en que ya se le asigne de una vez esa tarea, ¿no? En ese sentido. Interesante, sí, con eso se podría trabajar un plan de acompañamiento psicopedagógico con todo lo que ustedes redactan de acuerdo a sus características de él y sus necesidades. Bien, era eso. Perfecto, muchas gracias, profesor. Damos paso ahora a Isabel, quien ha levantado la mano. Por favor, adelante, Isabel, con tu pregunta. Muy buenas tardes. Pues, Me comunico de la Escuela Teodoro Peñalosa de Chupaca. Soy la jefe de la unidad de bienestar. Sí, yo sobre todo una reflexión porque muy interesante todo.
Te escuchamos, Isabel. Adelante. Tenemos presupuesto para el psicólogo, para las asistentes sociales. Y eso nos preocupa y debe ser motivo para que el ministerio también tome previsiones y fíjense que hasta ha salido ya la norma respecto a la implementación del servicio, pero no tenemos todavía el presupuesto. Esa preocupación yo quería manifestar y seguramente ya va a haber otras oportunidades para mostrar todo lo que nosotros venimos haciendo a pesar de las limitaciones de presupuesto que tenemos. Muchísimas gracias. Quería hacer escuchar esa preocupación y esa voz. Muchas gracias a usted por participar. Se comunicó de Teodoro Peñalosa, Isabel, desde la provincia de Chupaca. Adelante, licenciada Rodríguez, con la respuesta. Sí, me hablaba de lo que es la norma del presupuesto. La pregunta debe estar direccionada a lo que es el tema de identificación de síntomas y signos en la prevención del suicidio. Y en cuanto al presupuesto, no podría decir nada en relación a eso, pero sí, de repente acá nuestros especialistas del ministerio van a hacer la voz, ¿no? Para esto. No se preocupe, directora. Listo, gracias entonces. Igual estamos tomando nota con este pedido que han hecho desde la escuela Teodoro Peñalosa en la región Junín, en la provincia de Chupaca. Muchas gracias. Damos paso entonces ahora a Karen Taipe. Adelante, Karen, ¿de dónde te comunicas y de qué escuela? Adelante, por favor, Karen Taipe. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, le habla del Instituto de Educación Superior Fray Ángel José Sagra Murillo de Pasco. Bueno, felicitarle, ¿no? La licenciada, muy buena ponencia y muy importante. Mi pregunta es acerca de si, por ejemplo, yo soy psicóloga, ya estoy trabajando en el área de psicología. Se detecta una persona con riesgo de suicidio o alguna alteración o depresión o ansiedad y la estudiante no quiere ser derivada a un especialista. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo haría? Eso sería, licenciada. Sí, sabemos muy bien que para poder evaluarlos y derivar, pues tiene que haber una ficha de prácticamente de autorización, ¿no? Del paciente que autorice que se puede evaluar y derivar. Sí, hay pacientes que sí están en esa situación, pues que no desean que les evalúe, no desean que les derive. Sin embargo, nosotros cuando hacemos un tamizaje inicial sabemos esas características, esas señales. Hemos tenido también problemáticas así. Lo que nos toca, porque no podemos hacer más allá, es servicio social también, trabajar interdisciplinariamente con la familia, con los padres si es que hubiera, o con los parientes, para que de forma interdisciplinaria pueda promover esa derivación, ¿no? Externa que necesita nuestra paciente. Entonces, por ahí, de repente, por ese medio, trabajar siempre interdisciplinariamente, servicio social, servicio médico, servicio psicológico, ¿no? Y pueda formarse esa alianza y podamos darle, como decir, un empujón para que pueda ella ser atendida, pero no podemos dejarla de atender, no se puede. Tenemos que hacer estrategias o formas para poder acompañarlo. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que nos ha resultado en nuestra institución porque hemos tenido estudiantes de esa forma. Bien, bien, Karen. Muchas gracias, licenciada. Quisiera acotar algo más, ¿puedo? Adelante, adelante, por favor.
Justamente el caso, lo que le comentaba, sí, pues no es importante trabajar con la familia, pero en este caso la estudiante no quiere, ¿no? Y la mamá sabe que está asistiendo al área de psicología acá en el instituto, pero la mamá de alguna manera no quiere que se la derive porque según la mamá dice de que en el centro de salud cuando sale algún resultado, algún diagnóstico, lo van a poner en su historia y que eso va a quedar en ella y de que no va a poder ser una buena docente, pues más adelante y todas las personas se van a enterar y eso justamente es lo que pasa. Y en este caso yo pues armé un plan, ¿no? Para poder trabajar con ella, ¿no? Y hasta el momento le sigo haciendo seguimiento, hice un acta pues de negativa, ¿no? De lo que ella no quiere ir, pero igual en mi plan puse de que también le voy a seguir insistiendo para que vaya un especialista y pueda también atenderse ahí mejor. Con ese caso estoy licenciada. La negativa, ¿no? De la mamá, vive solo con la mamá, la estudiante. Y la mamá es pues docente, ¿no? Y tiene miedo de alguna manera de que su hija pues salga un comentario de que ella está mal o de que ella está así, es por eso que no quiere. Gracias. Es necesario que trabajes con servicio social, con el especialista, para que haga también un diagnóstico social de su realidad familiar y puedas por ahí insertar, ¿no? No necesariamente a la familia, de repente a mamá, sino a otro miembro para que pueda ser evaluada, de repente, ¿no? Tratada. Entonces, me parece interesante tu estrategia y así de repente también te pueda funcionar otras trabajando con sus familiares alternos para que pueda de repente la mami convencerse que el apoyo es necesario que debe tener su hija. Bien. Perfecto. Vamos a dar pase entonces a la última pregunta, en este caso a Percy Abril Salcedo Gutiérrez, para que nos diga de dónde se comunica y cuál es su pregunta. Adelante, Percy Salcedo. Buenos días, ¿qué tal? Les saludo de Chincha, de la Escuela Superior San Francisco de Asís. Y mi pregunta iba en relación a si existe un protocolo de actuación o de atención en caso se detecte ideación en un estudiante y dependiendo el nivel de gravedad de esto. No logré escuchar el problema que tenía el paciente. No, preguntaba si existe algún protocolo de actuación o de atención en caso se detecte alguna ideación en algún estudiante. Te comento, lo que nos corresponde como unidades de bienestar y empleabilidad, todo servicio social o psicológico y médico deben tener sus protocolos de acción, tanto interno, dentro del servicio que le corresponde, y externo, así como también los protocolos deben existir en las aulas. Entonces, estos protocolos son realizados de acuerdo a las condiciones básicas de calidad que se requiere en toda institución y se formaliza. No podemos actuar sin protocolos ante una situación de problemas que suscita en nuestra institución. Son necesarios. Entonces, Queda 4 minutos, profesor. quería preguntar si entonces el ministerio no cuenta con alguno, tendríamos que elaborarlo nosotros. Cada protocolo, el ministerio nos da las condiciones básicas de calidad, las normas, planes de mejoras, las normas de este año, y nosotros tenemos que elaborarlo, esos protocolos, de acuerdo a la normatividad y a nuestra institución y realidad. Recuerda lo que cada institución tiene una realidad diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
¿Y alguna normativa, disculpen, que nos pueda servir de respaldo para la elaboración del protocolo? Bueno, primero tendríamos que ver la ley de las condiciones básicas de calidad, el plan de mejora, que es una norma del 2025, y la 059 de este año, 2025, de servicios complementarios. Perfecto, licenciada. Muchas gracias, licenciada Rodríguez. A ver si alcanzamos esta Gracias. última pregunta ya y cerramos con Sheila Cayagua Rojas. Nos das, por favor, tu pregunta y de qué región y qué pedagógico te comunicas. Adelante, Sheila, contigo terminamos. Buenas tardes con todos. Soy de la región de Huancavelica del Instituto de Educación Física. Mi pregunta era sobre nosotros, por ejemplo, tenemos ya firmado convenios con los centros de salud, pero cuando digamos hay un caso fuerte como el caso de un suicidio, generalmente los estudiantes van a los centros y no son atendidos adecuadamente. En nuestra región tenemos un centro de emergencia, un centro de salud mental comunitario que cuenta con especialistas, que quizás sí es bueno para nosotros. El problema es, como hablamos de un instituto superior con personas ya mayores de edad, estudiantes, lo que ellos mencionan y manifiestan generalmente es de que cuentan el problema acá, y quizás nosotros hacemos el tema de la derivación a los centros y no quieren volver a contar el problema, por el mismo hecho de que quizás sienten de que no se les va a ayudar, que a todo el mundo paran contando sus problemas y no hay quien en realidad se les apoye. Pero nosotros miramos a otras instancias, como en el caso de educación básica, que ellos cuentan con protocolos específicos para muchos casos. Es cierto, nosotros ya hemos generado en las áreas para buscar el licenciamiento protocolos de todas las áreas, tanto servicio tópico, psicopedagógico y social. En nuestros protocolos hay flujogramas, ¿no? Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer de acuerdo a la normativa, lo que mencionaba hace un momento la colega. Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Por qué como DIFOIT, ¿no? Y como unidad de bienestar no se establecen protocolos o como lo hace el tema de educación básica, que lo hace frente a la violencia? Ellos manejan sus protocolos, su sistema del CICB, ¿no? Que también puede ser de que se difunda para este nivel educativo que nosotros nos encontramos, que es el superior. Eso sería todo, Colón. Que se concreta. Correcto, adelante, licenciada Rodríguez. Gracias Sí, por preguntar. bueno, la pregunta no está relacionada al tema, está relacionada a los protocolos, pero sí acá los especialistas, vuelvo a decir, están acá presentes, que darán a conocer de repente su pedido en referencia a los protocolos que se establezca en los institutos, ¿no? O escuelas de educación superior. Bien, gracias, Elizabeth. Gracias también a usted, licenciada Wanda Rosa Rodríguez Acosta, quien ha tenido la gentileza de poder estar con nosotros esta tarde ante esta charla. Antes de despedirla, no se olvide, por favor, de registrar su asistencia.